Vamos a Santiago 4. Santiago 4, por favor. Santiago 4. Y versículo 17. Santiago dice: el pecado, pues, está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. También Pablo dice que todo lo que no es de fe es pecado. Pero gracias a Dios, Juan dice que si confesamos nuestros pecados, Dios va a limpiarnos de toda maldad por su sangre, ¿cierto? Entonces vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos, para aprender más cerca de ti, Señor, y también de su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos acerca de nuestras preoraciones, específicamente los pecados de omisión. Y damos gracias por todo, Señor, especialmente la salud que fue hecha por el Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Hoy vamos a seguir con nuestros estudios acerca de la oración bíblica. Y como siempre queremos orar según la voluntad de Dios el Padre, y por eso estamos aquí viendo lo que dice Dios en su Santa Biblia acerca de la oración. Y siguiendo la estructura del Señor Jesucristo para que oramos en su nombre, Él mostró que debemos orar para nuestros pecados en el principio. Entonces llamo a esta sección las preoraciones. Y hoy vamos a hablar acerca de los pecados de omisión. La razón por eso es para que su oración es hecha en el Espíritu Santo. ¿Sí, verdad? Entonces cuando tienes una cuenta pequeña con Dios acerca de su pecado, siempre estás admitiendo eso a Él. Eso te limpia de toda maldad, y ya cuando pides algo, el Espíritu te llena. ¿Sí, verdad? Y tiene poder. Entonces la pregunta es, ¿qué es un pecado de omisión? Porque ya vimos los pecados de comisión. Son básicamente nosotros haciendo malas cosas, ¿cierto? O haciendo buenas cosas con malas intenciones. Y los pecados de comisión son algunos que son muy fáciles como reconocer en otros y en nosotros ya siendo cristianos. Pero los pecados de omisión son algo diferente, son más espirituales, son más como principal, tienen que ver con lo que está pasando en su mente y corazón y con su voluntad. Y un pecado de omisión es básicamente no haciendo una buena cosa, como había dicho Santiago. Si sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso es pecado. O si haces algo que no es de fe, es pecado, hablando de las cosas acerca de sus convicciones y estándares. Y cuando Dios trabaja contigo, va a mostrar esas cosas a ti. Y si no haces la cosa en fe, eso es pecado. Otra manera de ver las cosas es como había dicho Pablo en Revelación 7, que básicamente él intentó hacer lo bueno, que era seguir la ley de Dios. Y bueno, nosotros, antes de conocer a Cristo, me imagino que muchos, si eran decentes, estaban tratando de cumplir su deber con Dios, buscando una manera, y tratamos de hacer lo bueno según lo que sabíamos, pero desafortunadamente era diferente de lo que había dicho la ley, la palabra de Dios. Y cuando esa palabra llegó, el pecado revivió y nosotros morimos. Es decir, dimos cuenta, ¿sí, verdad?, que teníamos la intención de hacer lo bueno, pero lo que estábamos haciendo era malo. ¿Sí, verdad? Eso es un pecado de omisión. Entonces puede ser que si te muestro ejemplos en la Biblia, esto ayudará a nosotros a entenderlo mejor. Vamos a Daniel 9. Daniel 9, vamos a ver lo que dice Daniel en su oración. Y esto es en el principio de su oración.
por eso le llamo preoraciones. Si siempre tienes en cuenta, hermanos, que debes orar acerca de sus pecados antes de seguir orando a Dios, cuando haces, como su oración a Dios, que es, si quieres decirlo, como parte de su rutina en el día y cosas así, vas a hablar con él acerca de su pecado. Daniel 9 y versículo 4, Daniel dice: y oré a Jehová mi Dios y confesé y dije, ¿sí ves? Confesando. Ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el concierto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Se comienza con la alabanza y dando cuenta que Dios guarda su parte. Él dice en versículo 5. Hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hablando de él y su pueblo de Israel. Si ve, él incluye a él mismo, él admite que es un pecador. Para los que piensan que Daniel nunca lo había hecho, está haciéndolo ahí. Hemos pecado, hemos hecho iniquidad. Pecados de comisión son como transgresión, esta palabra en la Biblia. Iniquidad usualmente tiene que ver con pecados de omisión. Y usualmente haces un pecado de omisión antes de que haces un pecado de comisión, porque tienes que omitir lo que dice Daniel aquí, versículo 5. Hemos hecho iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus juicios. Solamente apartando la palabra de Dios, eso es un pecado de omisión. Y tienes que hacer eso para buscar un pecado de comisión, ¿sí ven? Esa iniquidad es como principal con el pecado y puede resultar en transgresiones. Los dos manchan su alma de una manera carmesí, eso se llama pecado, por eso tiene los tres. Claro. Pero nota eso que Daniel dice que solamente apartando su palabra. ¿Sí ven? Vamos a Lucas 5, vamos a ver lo que pasó con el apóstol Pedro. Lucas 5, puede ser que piensas que esto solamente son las cosas grandes en la palabra y no las cosas pequeñas. Pero en Lucas 5 y versículo 4, una historia famosa, la cuenta aquí, dice: y como cesó de hablar, eso es Jesús, cesó de hablar en el contexto, dijo a Simón: entra a la mar y echar vuestras redes para pescar. Nota que dice, entra al mar y echa redes, plural, ¿cierto? A Pedro. Entonces eso fue lo que había dicho Dios a él. 5. Y respondiendo Simón, le dijo: maestro, habiendo trabajado toda la noche, nada hemos tomado, mas en tu palabra echaré la red. Pero Jesús había dicho redes, ¿no? Pero a lo menos él echó un red. No estás viendo que él está omitiendo algo, pero haciendo una parte, es como una falta de cumplir todo. Esto es un pecado de omisión, pero Dios es bueno, entonces por eso, 6. Y habiéndolo hecho, encerraron tan gran multitud de peces que su red se rompía. Por eso Dios había dicho redes. ¿Tú crees que había una razón o no? Puede ser que si Pedro había echado redes en lugar de un red, no se había rompido ese red. Dios sabía cuántas peces se va a poner adentro de ese red de Pedro y los otros pescadores por ahí. Versículo 7. E hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra nave, que viniese a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas naves de tal manera que se anegaban. Lo cual, viendo Simón Pedro, se derribó a las rodillas de Jesús, diciendo: salte de conmigo, Señor, porque soy hombre pecador. Y mira esa confesión de Pedro, que no es que él hace pecados, pero es bueno, sino reconoce que él es un hombre pecador. ¿Sí? ¿Y por qué lo reconoció? Por la benignidad de Dios. Dios había dicho una cosa, él había dicho parte de esa cosa, y Dios con su benignidad había dado tanto a él. Y él
mirando esa comparación entre él y el Señor, dio cuenta que él no es como el Señor. ¿Sí, verdad? Y él admitiendo que su nombre es pecador, es porque él omitió hacer lo que Jesús había dicho a él, dio cuenta. ¿Sí, verdad? Y Pablo, Actos capítulo 9. Entonces, a las cosas grandes y las cosas pequeñas, algo tan chiquito. ¿Sí, ¿ve? Entonces, cristiano, creo que los pecados de omisión aplica a ti más que todo, especialmente si eres maduro en la fe, porque la mayoría de su pelea con su viejo hombre es aquí y acá. No es con lo que cumples con su cuerpo. Hay algunas cosas de esos pecados difíciles que todos, pero la mayoría de su pelea es en su mente y en su corazón. Actos 9 y versículo 3, la Biblia dice: y yendo por el camino aconteció que llegó cerca de Damasco, y súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es de dar cosas contra el aguijón. Y él, temblando y asombrado, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y te se dirá lo que debes hacer. Y si no sabes, a Pablo, y él estaba llamado Saulo en ese tiempo, él estaba persiguiendo a la iglesia de Dios. Y nota que Dios lo toma como él estaba siendo perseguido. ¿Sí ven? Pero mira a Pablo, que él sabía cuando estaba ahí, escuchó Señor, pero no sabía su nombre. El nombre del Señor es Jesús. Y eso cambió todo para él. Dio cuenta lo que él estaba haciendo. Y nota que dice en 1 Timoteo 1, versículos 12 y 13, voy a leerlo por ustedes, dice, él hablando del Señor: me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, porque dio cuenta que lo que hice era con ignorancia. Su persecución de la iglesia de Dios era hecha en ignorancia. Pero cuando Dios llegó a hablarle, ya él no era ignorante, dio cuenta de su pecado de omisión y cambió. Y volvió a ser como el cristiano más famoso, y muchos dicen que puede ser que era el cristiano más fiel que todos, parte del Señor. Puede ser que eso es, yo no sé, voy a dejar que Dios juzgue eso. Pero nota que el arrepentimiento de alguien en general es animada y motivada por la benignidad de Dios. Lo que Él había hecho por nosotros, por sus palabras, es llegando, dando convicción cuando Él nos habla, dando cuenta que no cumplimos todo lo que debemos hacer con Él. Primero que todo, dándole gracias por todo lo que tenemos: existencia, vida, aire para respirar, las cosas básicas, la capacidad de comunicar, etcétera, etcétera. Todo eso es por la gracia de Dios, y no sabía. Ni siquiera estoy hablando de salud, de la salvación, estoy hablando de solamente vivir. Eso es por la gracia de Dios. Entonces, el primer pecado de omisión cristiano que usted, si había buscado a Dios acerca de eso, era cuando arrepentiste hacia Dios por siendo un pecador y poner su confianza en Jesucristo y su obra en Calvario para salvarte de sus pecados, dando cuenta que usted no podía hacerlo, que necesitaba a Él, que omitiste a Él de su vida. Por eso estás buscándole para que llena esa parte de su corazón que solamente Dios puede llenar. Entonces, gloria a Dios, cristiano, si había hecho eso, eres salvo, renaciste, gloria a Dios. Tienes la vida sempiterna, vida eterna, todo eso. La inmortalidad llegará a ti muy pronto cuando tienes el nuevo cuerpo. Pero estamos aquí en la tierra y vas a hacer otros pecados de omisión. Entonces vamos a ver 3 categorías de esos pecados para que en su camino con Dios puedes como reconocer esas cosas y buscar a Dios en oración, en confesión acerca de eso, para que Él te ayudará
seguir en su crecimiento en la fe. Y el primero es muy obvio, que es no recibiendo como quiere decirlo, okay, siguiendo el guía de Dios. Es decir, Pablo había dicho esto en esta manera, apagando el Espíritu Santo. Dice que no apaguéis el Espíritu. Y nota que cuando lo apagas es una decisión que tomas, porque sabes hacer lo bueno y no lo haces. ¿Sí ve? Entonces no quieres recibir algo o seguir el guía de él cuando dice, habla con esa persona. O debes orar para esto. O no debes tomar ese trabajo allá, eso va a destruir su camino conmigo porque no puedes seguir, hacer la misión que tengo para ti. No puedes seguir su llamada. Si te vas a este lugar, a otro lugar, cosas así. Okay. Vamos a Gálatas 5. Gálatas 5. Y versículo 25 la Biblia dice, si vivimos por el Espíritu y renaciste por Él, andemos también por el Espíritu. Y si estás andando con Él y por Él, no estás apagándole. Pero nota que tienes que tomar esa decisión cristiana. Y cuando lo haces vas a manifestar el fruto del Espíritu, que es en 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sí, ve? Y el amor y gozo y paz es algo que Dios te da adentro. Tienes amor a Dios, es aquí. El amor de Dios te salvó, el gozo de Él y su paz que sobrepuja tu entendimiento. ¿Sí, ve? Y la longanimidad, benignidad y bondad se extiende a otros que están en su alrededor. Entonces cuando ellos se atacan por darnos el evangelio, va a seguir el guía del Espíritu, que es sufrirlo, ¿sí, ve? Y ser bueno con ellos. Fe, mansedumbre, templanza. Manera arriba, tienes fe a Dios. Eres manso. Si eres manso no vas a obtener venganza contra gente, sino orar a Dios acerca de esa persona, dejando que Él obtiene venganza para ti. Asegurando que puede ser longanimo con ellos. Y templanza. ¿Tienes moderación en todo? ¿Sí, ve? O eres extremo en algo que no debe ser extremo. Creo que la única cosa en que debe ser extremo es el Señor. Si Él guía toda su vida, ¿sí, ve? Para que tienes el fruto. No hay ley. Pero si no tienes este fruto, parece que hay ley. Parece que apagaste el Espíritu. ¿Okay? Entonces Dios el Padre, siendo bueno, nos dio la palabra por el Espíritu Santo. ¿Sí, ve? Y es por eso que Pablo dice muchas veces, acerca de muchas cosas, dice algo como, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Okay. Porque la ignorancia muchas veces resulta en pecados de omisión. Y reconocemos después, por viendo la ley, que no estamos haciendo algo y eso limitó nuestro camino con Dios y necesitamos que nos ayude. Pero nota que cuando recibes lo que la palabra dice, ya no es algo de ignorancia. Llega al punto de ignorancia voluntaria porque sabes lo que es bueno y no lo haces. Otra palabra de eso es arrogancia. ¿Sí, ve? Entonces la pregunta cristiana es lo que vas a hacer. Es una cosa si eres ignorante, ya diste cuenta, oraste a Dios por eso, pero vas a cambiar su cristianismo para que no sigues haciendo esa cosa que era mala. ¿Sí, ve? Porque ya decidiste no recibir lo que el Espíritu te mostró. No seguir su guía y estás apagando el Espíritu Santo. ¿Sí, ve? Y si lo haces ahí, ¿sabes qué? Vas a contristarle cuando cumples un pecado de comisión después por el pecado de omisión que hiciste. La gloria a Dios, hermanos. Tanto como Pedro, Dios puede usar a nosotros para su gloria como un instrumento, sabiendo que no estamos cumpliendo todo bien.
Entonces la primera cosa es a dónde está su corazón, porque Él mira eso primero. ¿Sí, ven? Con Pedro, sí, estaba ahí quejando, no encontramos nada en la noche y todo eso, pero su corazón estaba en el lugar correcto, por eso Él estaba dispuesto a lo menos escuchar a Dios y tratar de seguirle, y por eso Dios había hecho lo bueno. ¿Sí, ven? Pero con él llegó a un punto en que él obedeció a Dios exactamente, y lo que resultó era algo que yo llamo el noveno milagro en el Evangelio de Juan. Gloria a Dios por eso. Puedes crecer en la fe, es lo que estoy diciendo. Y bueno, la segunda categoría, hermanos, es faltando fe. Es un pecado de omisión. ¿Qué significa faltando fe? Santiago. Vamos a Santiago 1. ¿Por qué estamos en Santiago tanto? Porque Santiago es básicamente el Proverbios del Nuevo Testamento. Es un libro de sabiduría. ¿Sí, verdad? Entonces, mucho que está aquí tiene que ver con viviendo para Dios de la manera correcta. Eso requiere sabiduría. ¿Sí, verdad? ¿Cómo vas a discernir que estás haciendo un pecado de omisión si ni siquiera sabes lo que son? Santiago 1 y versículo 6. Santiago dice: empero demanda en fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda de la mar, que es movida del viento y es echada de una parte a otra. No piense pues el tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, faltando fe es básicamente teniendo duda. ¿Por qué debes dudar a Dios? Él es la verdad. No hay sombra en Él de maldad, de tinieblas, no hay nada. Cuando Él dice algo es. ¿Por qué dudamos a Él? Pero yo voy a decirte, hermanos, yo lo hago también. Somos mortales. ¿Sí ven? Somos frágiles, somos polvo. Entonces, es una pelea que tenemos. Pero Jesús había dicho, todo lo que pidiereis con oración creyendo, nota que eso es requerido, lo recibirá. Él había dicho en otro lugar, tener fe en Dios. ¿Por qué? Porque no queremos tener fe en Él. No queremos confiar en Él como debemos. Y tenemos duda. Pedro mostró eso, duda. ¿Sí, ven? Pablo mostró ignorancia, por eso él estaba ahí persiguiendo a la iglesia. Pero cambió. ¿Sí, ven? Israel con Daniel mostró todo eso. Vamos a Hebreos 11. Hebreos 11. Nota que esto es muy como fundamental, ¿cierto? Pero Dios cambió nuestro ser en la parte fundamental. Por eso el fundamento que tienes es Jesús. Entonces hay más trabajo, pero gloria a Dios que Él cambió eso en su corazón. Y Él te ayudará a seguir cambiando el resto de su casa espiritual, si quiere decirlo así. Hebreos 11 y versículo 1. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Eso es lo que es fe. Y la fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios. Porque cuando oyes, puedes recibir entendimiento. ¿Oyes qué? La palabra. La fe es la palabra. Lo que está diciendo. Eso te da sustancia de las cosas que se esperan. ¿Cómo puedes aguantar? Es porque tienes confianza en Dios que va a cumplir lo que Él había dicho a ti. Por todo lo que Él ya había hecho, Él probó que Él es Dios por salvándonos en la cruz. ¿Sí, ven? Él demostró las cosas que no podemos ver. Demostró su amor para con nosotros. En que cuando éramos sus enemigos, Cristo murió por nosotros. ¿Cierto? Por eso Dios encarece ese amor a nosotros ya. Etcétera, etcétera. Versículo 6.
Versículo 6. Empero sin fe es imposible. ¿Hay algo que es imposible de agradar con Dios? Sí, sin fe. Gloria a Dios que no dice sin fe entera. Dios es bueno. Si tienes fe como un grano de mostaza, eso es suficiente. Pero Dios está mirando, ¿realmente confías en Él o no? Versículo 6. Empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque menester es que el que a Dios se allega, crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, fe es principal, es importante. Tienes que confiar en Dios, pero nota que es razonable hacer eso. Y Él responde a sus oraciones cuando tienes esa fe. Pero si faltas fe, eso es un pecado de omisión. Gloria a Dios que esta oración está aquí en la Biblia para ayudarnos. Lucas 17. Lucas 17, que puede ser que piensas que o estás dando cuenta que faltaste mucho fe en su vida y en su camino con Dios, y ya es la primera vez que alguien te dijo esto y quieres cambiar. Gloria a Dios que la Biblia dice esto acerca de los apóstoles para que entiendas que ellos tenían el mismo problema que nosotros. Y ellos dijeron en Lucas 17 y versículo 5, y dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Aumentanos. Puedes pedir a Dios, Dios, aumenta mi fe. Ayúdame a confiar en ti más. Yo doy cuenta que yo soy un problema aquí. Ayúdame con mis dudas, Señor, aumenta mi fe para que confío más en ti. Y eso te ayudará con ese pecado de omisión. Pero creo que cristiano, si ya quieres vivir para Dios y estás ahí leyendo su Biblia, orando y haciendo iglesia, si vas a tratar de no apagar el espíritu, vas a tratar de tener más y más fe, estás buscando a Él. Entonces esta tercera categoría aplica mucho a cristianos que tienen el Espíritu Santo y la palabra de Dios, saben dónde está. Yo no sé por qué, pero tienen un problema con que se llama no dando lo que deben a Dios. Ay, otra vez con la plata, no puedo creer esto, ay, no. Dios te dio todo. Y realmente esto no tiene que ver solamente con su plata, pero Dios te dio la capacidad de ganarlo también. ¿Cuándo vas a confiar en Él? Que Él va a asegurar que vas a tener comida y bebida en su mesa, en la casa que Él te dio, para que no estés ahí quejando acerca de dando a Él. Mira, vamos a Proverbios 21. Proverbios 21. Yo no sé, puede ser que eso es raro, pero yo sé que en América eso es un problema con muchos hermanos. Me imagino que es un problema en todo el mundo porque necesitamos la plata para vivir, es verdad. Si ve, pero la raíz de toda maldad también es el amor de la plata. Tenemos que tener cuidado. Dios es justo y Él te ama, va a cuidarte. ¿Que no confías en Él en eso? Proverbios 21 y versículo 13 dice: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Sabiduría de Salomón. Oh, ¿tú no quieres dar a los pobres? Dios no te quiere dar a ti cuando oras a Él. Cuando en su momento llegue eres pobre, Él no tiene que responder. Esto puede ser pobre espiritualmente. Sí, estás dando a ellos, dando su tiempo, dando su amor hermanable. ¿Sí ven? Eso cuenta también. Entonces no dando de ti en general. Proverbios 19 y versículo 17 dice: a Jehová empresta el que da al pobre, y Él le dará su paga. Nota que también Salomón dice que
Cuando vas al pobre es como estás emprestando a Dios y Él va a pagarte. ¿Confías en Él? Él puede darte más que ni siquiera puedes pedir ni pensar, dice la Biblia. Entonces cuando Él pide algo, ¿por qué no lo haces? Vas a comenzar hablando de diezmo o malaquía. Yo no voy a hacer eso. Cristiano, tú debes dar más que eso. Tienes la vida eterna. Ellos no tenían eso. Eso era una promesa, pero no lo tenía. Usted lo tiene, usted lo sabe. El diezmo es un comienzo, realmente. Es el ejemplo en la Biblia, pero debe dar más que eso, cristiano. Eso es la verdad. Pero no solamente dar por deber, sino de corazón, con amor, a Dios y a su prójimo. Vamos a 2 de Corintios 9. 2 de Corintios 9. Y versículo 6 dice, esto empero digo, el que siembra con escasez también segará. Es la ley de sembrar y segar y todo eso. No quieres dar tanto a Dios, lo que no recibirás tanto tampoco. Esto te afectará en su camino con Dios. ¿Quieres llegar a Él o no? Y el que siembra con abundancia también segará. Gracias, Pablo. 7. Cada uno como propuso en su corazón, así dé, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Si tú estás dando pero lo haces en tristeza o necesidad, yo no quiero que pones eso ahí, una cosa a ofrecer. No. Eso no va a ayudar a ti ni a nadie. No es bendecido del Señor. Pero también no crees que por usted no haciendo eso, que no es un pecado. Es un pecado de omisión y debes arreglarse eso con Dios. Y muchos dicen, ok, no tengo que dar entonces, no voy a hacerlo de corazón, no dando cuenta. Eso es un pecado de omisión, Señor. Señora, hermano, hermana, lo que sea. Como hay un neutro ahí. No hay. ¿Estás con Él o no? Él dijo que tienes que dar. Pero también Él quiere que das de corazón. Y nota que no hay porcentaje ahí, lo que es propuso en su corazón, lo que das. Pero Él te dio todo para que puedas dar. Él te dio ejemplos como el diezmo, para que lo sigues, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué? Versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, para que teniendo siempre en todo lo que habéis menester, abundéis para toda obra buena. Es decir, que recibes gracia de Dios. Si no lo haces, estás faltando en gracia. Estás perdiendo gracia que está ahí accesible a ti. Para vivir la vida cristiana y al llegar más y más a su Dios. Y hacer más fuerte su relación personal con Él y con los otros hermanos y con su familia. Y también que Él puede bendecirte y darte más plata también, si Él quiere. ¿Sí, verdad? ¿Quieres pedir gracia? Ya sabiendo que la gracia de Dios me salvó, ¿por qué voy a querer de perder? Yo quiero más de la gracia de Dios. ¿No es así contigo? Lucas 6 y versículo 38. Y esa pérdida de gracia, hermanos, incluye un estorbo a sus oraciones, que Dios sabe si estás dando o no. Estás dando su tiempo como debe, etcétera, etcétera. Lucas 6 y versículo 38. Jesús dice a los que quieren ser sus discípulos aquí, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que midiereis os será vuelto a medir. Eso es el mínimo. Dios es tan bueno. Nunca puedes dar más a Dios que Él había dado a ti.
Pero cuando das a Él, a lo menos Él va a devolver lo que usted le había dado a ti. De una manera u otra. Es garantizado. Gloria a Dios. Un ejemplo de esto, Filipenses 4. Filipenses 4. Vamos a ver un versículo que es citado mucho, pero ignoramos el contexto a veces. Y eso nos hace perder la importancia de dar. Filipenses 4 y versículo 15, Pablo hablando de la iglesia en Filipos. Creo que es Filipos, ¿no? Sí. Pero Filipenses 4 y versículo 15. Ya sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio del Evangelio, cuando me partí de Macedonia, ninguna iglesia comunicó conmigo en materia de dar y de recibir, sino vosotros solos. Entonces parece que esta iglesia, como apreció mucho el tiempo que Pablo había dado a ellos en Macedonia, porque es donde está ese lugar, y ellos dieron algo a él para ayudar a su ministerio, porque él es un apóstol, misionero también, él tiene que ir y comenzar otras iglesias, otros lugares. 16. Porque aún estando yo en Tesalónica, me enviaste lo necesario 1 y 2 veces. No que yo solicite dádivas, mas solicito fruto que abunde para vuestra cuenta. Así que él no estaba buscando nada, pero él está pidiendo a Dios que Dios da a ellos abundancia, por ellos dando a él y ayudándole. 18. Pero todo lo tengo y aún más de lo suficiente, estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor de suavidad, sacrificio acepto y agradable a Dios, y mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria por Cristo Jesús. Y cuando das, esos hermanos oran para ti. Eso es como se devuelve, ¿sí ves? Da y va a ser dado a ti. Y versículo 19 es famoso. Citamos ese versículo y lo aplicamos a nosotros, pero no dice eso. Tienes a Pablo orando para otros, que Dios suplirá todo lo que os falta, conforme a su riqueza. Entonces cuando lo aplica bien es porque das cuenta que personas había dado para que usted pudiera vivir la vida cristiana y quieres orar para ellos. ¿Sí ve? ¿Sí ve cómo eso motiva la oración bíblica para sus hermanos? Gloria a Dios. Y puedes ver la gracia de Dios trabajando en todo eso. Pero si no das, vas a perder gracia y por eso sus oraciones van a ser estorbadas. Es automático. Porque estás pecando. Y lo sabes y no quieres dar. Ese es uno de esos que no quieres hacer lo bueno. No es ignorancia. No siendo algo malo sin saber. No quería. Entonces, para concluir, vamos a 1 de Juan. 1 de Juan 3. Eso es un resumen de todo. 1 de Juan 3 y versículo 22, el apóstol Juan dice: y cualquiera cosa que pidiéremos, hablando de oración, la recibiremos de Él. Sería bueno si ese versículo había cumplido ahí, pero no había cumplido. Él sigue diciendo: porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Es decir, la confianza que Juan tiene en su oración de recibir lo que él pide es porque él cumple los mandamientos de Dios. Él está evitando los pecados de omisión. Él no quiere ser ignorante de la palabra para que él pueda hacer algo bueno con buenas intenciones. ¿Sí ven? Y hacer esas cosas, lo cumple, lo guarda, sabiendo que son agradables a Él. ¿Sí ven? Es cumpliendo algo físicamente con todo adentro bueno. Eso es lo que queremos hacer. Buenas cosas con buenas intenciones.
Y eso asegura que seas lleno del Espíritu Santo en lugar de apagándole. Eso asegura que no faltas fe. Eso asegura que vas a dar de ti de todo, incluyendo lo que está en su bolsillo. ¿Sí ven? Y por eso la gracia de Dios va a abundar en su vida. Y gente van a verte cristiano y dar cuenta que sí, algo pasó con esa persona. Él es diferente. Por la gracia de Dios, que ya puedes manifestar a Jesús a ellos sin ellos reconocer esa verdad. Entonces, hermanos, espero que sí, en sus preoraciones, habla a Dios acerca de los pecados de omisión, a lo menos decir, Señor, ayúdame con los pecados que me olvidé, no reconoce, para que yo pueda reconocerlos y sacarlos de mi vida. Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrarnos a nosotros todo eso acerca de los pecados de omisión. Y por favor, Señor, ayúdanos a nosotros buscar a ti en oración acerca de nuestros pecados, para que usted puede, después de nuestra confesión, perdonarlos y limpiarlos por su sangre. Y te damos gracias por todo, Señor. Especialmente esa salvación que fue hecha por el Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.